que estoy agregando este GIF ahorita es porque por alguna razón después falla. Entonces lo agrego así como justo antes. Okay. Bien, y se ve bien. Okay. Bien, vamos a dejar que termine de entrar más personas si van a entrar. Lo que la gente no sabe es que vamos a rifar un Dash aquí. Pero problema de ellos después. Un Dash y una camisa de Somnio. Y un recuerdo de Nicaragua, por si a alguien le interesa. ¿Quién? ¿Hasta qué hora tengo? 6. Bien. 5 minutos. A las 6 corto, sí. Y después de las 6, 5 minutos de pregunta. 6 incluyendo 5. Ok, bien. Ya son las y 21. Tengo 35. Bien, voy a empezar el timer ya. Okay. Bien, si no, igual vamos arrancando porque hay mucho que ver. Y creo que están, bueno, ahí creo que alguien vio el dash y fue a decir, pero vamos a ver. Ok, le voy a dar un minuto más. Son las un minuto más. Tienen tiempo todavía. Es lo que les dije, falla. Ok, si no lo pongo de nuevo. Bueno, arrancamos porque si no me quedo sin tiempo. Ok. Bueno, esta es la última charla del día. Espero que hayan pasado bien toda la conferencia. Hoy yo les voy a estar hablando, voy a estar extendiendo, es como una segunda parte de la charla que di el año pasado en FlutterConf en Medellín. Y nada, la idea principal es aprender que podemos hacer templates de nuestras aplicaciones para poderlas reutilizar, ya sea si somos un software factory en la empresa y tenemos muchos clientes, o si son freelancers y ustedes ya quieren tener todo preparado, digamos autenticación, si siempre usan Firebase o si tienen otros tipos de autenticación, ¿qué pueden hacer para que todo eso ya quede en una plantilla de tal manera que ustedes digan, instancio la plantilla y con agregar 2 archivos ya tengo autenticación, ya tengo un app corriendo con muchos features? Esos son puntos de venta importantes, ya sean ustedes freelancers o una empresa como tal. Bien, un poquito sobre mí. Bueno, me llamo Elian Ortega, soy de Nicaragua. Soy Senior Engineer en Somnio Software. Tengo un canal de YouTube que se llama NoScope Devs y eso hizo que también creáramos un servidor de Discord donde hay algunos de los que vinieron a esta conferencia. Más tarde, o si me escriben por alguna de mis redes, les puedo pasar el link. El server se ha quedado pequeño, que es algo bueno, no se ha hecho tan grande como los grupos de Facebook, entonces sí hay excelente dev, muy buena comunidad. Tratamos de solo hacer preguntas después de investigar, entonces que se mantenga bastante limpio, pero así me pueden encontrar en GitHub, en X o Twitter y pues en YouTube como NoScope Devs. Bien, un poquito sobre la agenda. Vamos a arrancar hablando un poquito sobre el año pasado y de lo que estuvimos hablando. Después vamos a hablar de Mason. ¿Quiénes han usado Mason o Bricks? Necesito que levanten la mano.
Ok, bien. Veo que hay muy pocos, entonces voy a cambiar un poquito la dinámica de la charla para que también sepan qué es Mason y cómo lo pueden usar, pero igual vamos a cubrir el tema de generación de templates y de apps. Después vamos a hablar de Bricks, que es un concepto de Mason. Vamos a ver cómo podemos pasar de un app a un template, cómo automatizar la generación de este template para que pueda ocurrir de manera automática. Si yo hago un PR, se hace merge de ese PR, se crea un nuevo template y no pasó nada. Ya tengo una nueva versión y unas conclusiones y los siguientes pasos. Al final de la charla voy a estar rifando este Dash y una camisa de Somnio. Todavía no sé cómo la camisa de Somnio, pero el Dash tiene la siguiente dinámica. A lo largo de la presentación van a ver que van a haber muchos dashes, ¿ok? No muchos, una cantidad. Pueden que aparezcan en una esquina, arriba, abajo, de este estilo, sí. A veces aparecen, hay una imagen en particular que ese dash no cuenta. Al final de la presentación va a haber una imagen con un dash que tiene un regalo en una mano. El primero que grite cuántos dashes hubieron en toda la presentación, se lleva el dash. ¿Está bien? Ahí ya tienen 3. Ojo, les ayudo. Llevan 3 y de este momento en adelante empiénselo a contar. ¿Okay? Yo ya no les voy a recordar. ¿Todo entendieron? Bien. Cuando aparezca un dash al final con un regalo, ustedes gritan el número. 2. ¿Ok? Bien. Ok. Mi primer mensaje que les quiero transmitir es este concepto que es no es magia. Ya, siempre tenemos que ser desarrolladores muy curiosos, ya sea que utilicemos Flutter, no se ve tan bien aquí, pero Mason o Block o Riverpod, ahí hay un dash, les ayudo. Nada de eso es magia. Es muy importante que tengan la curiosidad de entender cómo funcionan las herramientas que usan, porque eso automáticamente nos hace mejores desarrolladores. Sí, a veces nos quedamos en una capa un poquito más sencilla, como Flutter, todos usamos el framework, pero es muy importante entender que detrás hay un engine o cómo funciona. Sí usamos provider, pero es importante entender por lo menos el concepto de inherited widget. Y hoy vamos a estar viendo cómo este concepto de nada es magia, podemos entender cómo las cosas funcionan, me llevó a crear esta charla. Bien, el año pasado yo di esta charla en FlutterConf Colombia que mejora tu experiencia de desarrollo con Mason. Entonces, vamos a hacer una introducción bastante rápida. Bien, ¿qué es Mason? Mason es una herramienta que la hizo el mismo creador de blog, Félix, para los que lo han visto, que te permite crear un template, utilizar variables y posteriormente tener un output. Digamos, en este caso tenemos un brick que si ustedes después van a la documentación que está aquí, docs.brickhub.dev, pueden ver que el primer brick que se crea es uno de hola y esto al hacer Mason make hello, al correr este comando nos va a consultar un nombre. Toda la parte de la consulta, validación de los datos y eso ya lo maneja Mason. Entonces, ¿qué es esto? Construye una plantilla que se llama un brick, todas las plantillas son bricks. Después, con Mason utilizo ese brick y él se va a encargar de regenerar ese código, podemos decir, y sustituir las variables. No es magia, solo es una plantilla que sustituye valores. No hay ninguna cosa loca por detrás. Así lo pueden instalar. Bueno, y ahí se puede ver cómo se usa. Cuando hago Mason make hello, what is your name, le contesto dash y se genera un nuevo archivo, que es el hello.md. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer con Mason? En Mason tenemos diferentes tipos de variables, ya sea, podemos utilizar strings, numbers, booleanos, enums, array, list. ¿Qué son estos? Estos son los tipos de datos que les podemos consultar a los usuarios cuando creamos un brick, a.k.a. una plantilla. Entonces, cada vez que crean una plantilla, digamos, más adelante vamos a ver el bundle ID de una aplicación. Uy, casi me caigo. Digamos, el bundle ID de una aplicación, que es de tipo string. Yo le quiero dar la posibilidad al usuario de crear una plantilla o una aplicación y le quiero dar a elegir qué quiere usar en la aplicación, Riverpod o Block, un enum. Ya. Y después que tengo ese input del usuario en base al input, que puede ser de este tipo, yo puedo tomar decisiones. Ok, voy a agregar esto, voy a quitar esto dentro de la plantilla. Bien, esta es la sintaxis que tiene un brick. Entonces, vamos a ver qué cosas podemos hacer. En este caso, así se hacen condicionales. Por ejemplo, yo puedo usar esta sintaxis, todo esto está en la documentación, no se lo van a aprender ahorita, tranquilos. Este es para decir, si la variable publish está en true, agrega esta línea. Más adelante, si la variable useGoogleFonts está en true, agrega esto. Eso es lo único que hace. Entonces, cuando nosotros hagamos Mason make este popspec.yaml, la terminal, la herramienta nos va a preguntar, ¿querés usar Google Fonts? ¿Sí o no?
¿Querés publicar, sí o no? Y en base a eso, cuando la plantilla se genere, va a agregar o remover estas cosas. Exactamente lo mismo con loops. Si tenemos muchas plataformas, yo podría decir, por cada plataforma de esa lista, y aquí va el resto del código, ¿verdad? En ese caso, por cada plataforma, crea un flavor. Por cada plataforma, podemos ver que hay conceptos muy sencillos al inicio, después podemos ir haciendo cosas más complicadas. De nuevo, esta fue una charla que yo ya di, por eso estoy un poquito rápido. Pero después, si quieren, les puedo dar el link de la charla anterior para que lo analicen con más tranquilidad. Bien, ¿cómo funciona Mason? Así se ve un brick cuando uno lo escribe, digamos, en un documento. Si ven, se usa el mustache syntax, que pongo curly bracket, ¿cómo es? Este signo, ¿cómo le dicen? Llaves, perdón. Llaves, discúlpenme. Llave y el nombre de la variable. La variable que definí previamente. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el nombre se llama Mason Widget. Y Mason ya tiene construido lambdas que me permiten hacer .pascal case. ¿Por qué? Porque necesito que la primera letra sea mayúscula y que después use snake case. Más adelante eso se llama Pascal case y así sucesivamente. Entonces, digamos, con esta plantilla, si yo utilizo esas variables, obtengo ese resultado. Si ven, el nombre del widget es Mason Widget. A pesar que yo le pasé a Mason espacio widget, la herramienta maneja toda la conversión a los diferentes tipos de lambdas que existen. Ahí hay una lista de los lambdas que existen, camel case, constant case, dot case, head case, y ahí pueden ver unos ejemplos. Ya, pero de nuevo, todo esto está en la documentación. Ahora vamos a ver un ejemplo rapidito. Digamos que en su caso de uso día a día, todas sus páginas en sus aplicaciones tienen este formato. La página del feature se tiene que llamar login page y siempre va a tener un blog que es el nombre del feature, en ese caso login blog, y esta página tiene un login view. Y después hay un login view que tiene un scaffold que tiene un body. Digamos, esto es siempre la estructura de sus aplicaciones y ustedes dicen, me tardo 3 segundos. Sí, pero 3 segundos multiplicado por 40 páginas, ¿cuánto tiempo se pueden ir ahorrando corriendo un ejemplo? Perdón, corriendo un brick. Entonces, el problema es que esto nos lleva a crear, para eso que vieron, este es el brick. Ya, pueden ver que se ve complicadísimo, se ve horrible. Vean que aquí tengo que poner feature name, Pascal case, o aquí tengo que poner feature name, snake case para el import. Ya, todas esas son cosas que mientras uno va probando con los bricks, se complican. Pero pueden ver que eso no se ve nada bonito. Hay soluciones para esos linters warnings. Si uno agrega esto en el análisis options, que excluye la parte del brick, voy a ver este resultado, simplemente ya no está en rojo. Esa es la única diferencia. Ya, entonces vamos a ver esto funcionando. Si ven, ahí hago Mason make, ese que creé se llama page widget, me pregunta el nombre de la aplicación, me pregunta el nombre del feature y me crea un nuevo archivo que se llama login page. Y si ven, se llama login page, y ya me llenó toda la información. Ya, de nuevo fueron responder 2 preguntas y ya se generó. Entonces, este fue el concepto que yo trataba de compartir la charla pasada, el año pasado, y tratábamos de expandir, de decir, oh sí, en el futuro se podrían crear aplicaciones con esto. Pero ahora, arranque esa pregunta. ¿Cómo hago para crear un proyecto completo? Lo primero en lo que piensan, después de ver la imagen anterior, es que se va a ver así. Ya. Este es un ejemplo de los que les voy a mostrar más adelante. Si yo apago el analyzer del brick, se ve así. Ya todo está en rojo. ¿Por qué? Porque obviamente tengo curly brackets, se me olvidó. Curly brackets por todos lados y ninguna variable, los imports están mal y así se ve un proyecto. Y si pueden ver aquí, tengo login, landing, analytics, app, home. Es un proyecto entero. ¿Cómo podemos llegar a este punto? Hasta ahora, con lo que yo les he dicho, apenas salió Mason, lo que hemos ido pensando es, tenemos un brick, un archivo, algo que voy a usar para construir, una plantilla, que después con Mason me permite crear algo, en este caso una aplicación. Pero después uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué no lo pienso de la otra manera? Y si tengo una aplicación y hago algo en el centro y después termino teniendo un brick. ¿Y por qué no mejor incluso lo que está en el centro se escribe con Dart? Hago pinpoint al inicio, no es magia, simplemente es curiosear y entender qué es lo que está pasando por detrás. Bien, entonces ya vimos que si tuviésemos ese generador en el medio podríamos convertir una aplicación en una plantilla, que es un Mason Brick.
Pero, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? Primero tendríamos que tener una aplicación que el main.dart lo que tendría que hacer es convertirlo en plantilla, sustituir todas las cosas, ver qué cosas se pueden reutilizar, qué no voy a poner, qué voy a agregar, etc. Ahora, la pregunta es, ¿qué tengo que considerar? Si yo ya tengo un proyecto construido, ¿qué le tendría que cambiar a ese proyecto para que se convierta en una plantilla? Digamos, si ustedes tienen un proyecto pequeño que sea de autenticación o incluso una aplicación que quieren hacerle white label y la quieren vender a varios clientes o la quieren poder reutilizar, ¿qué cosas deberían de cambiar? Como mínimo, deberían de considerar estos pasos para generar esta plantilla. Entonces, estamos hablando de que tenemos una aplicación y estos pasos vamos a seguir para poder generar una plantilla. No es magia, vamos a sustituir cosas nada más. El primero, identificar qué cosas voy a cambiar, dónde está el app original y dónde voy a exportar la nueva plantilla. El segundo paso, copiar archivos base. ¿Qué archivos necesito copiar? Digamos, todos los features, el pop spec, todas estas cosas. Eliminación de archivos específicos. Puede que ese proyecto, como es una aplicación, ustedes la están corriendo. Ustedes trabajan con ella todos los días. Si quieren hacer un cambio, hacen un pull request. Es una aplicación normal. Entonces, ¿qué cosas de esa aplicación que yo tengo funcionando tengo que cambiar para que se convierta? Tengo que eliminar porque no se van a compartir con la nueva aplicación. La transformación de valores únicos, en ese caso el nombre de la aplicación, digamos, el ejemplo que yo les voy a mostrar tiene el nombre Flutter Example App. Entonces yo ya sé que cuando cree un nuevo proyecto, tiene que haber una variable que se llame AppName, la cual, donde sea que aparezca Flutter Example App, yo voy a sustituir por una variable. El bundle ID, ese ejemplo que les voy a mostrar, usa dev.elianortega.example. Ya sé que eso lo tengo que cambiar por una variable. Posteriormente, creación de archivos específicos para flavors, generación de archivos de CI/CD y ajustes finales. Y si nos falta renombrar algo custom de ese proyecto, lo podemos hacer. Ahora, no se asusten, les voy a enseñar código, pero después les voy a pasar el link de GitHub para que vean que yo sé que hago mucho hincapié en esto, pero el mensaje de la charla no es magia, se puede hacer, no hay algo oscuro por detrás. Paso número 1, identificación de directorios de plantilla. Digamos, ya sé que de donde yo voy a arrancar para crear mi plantilla es de este proyecto. Flutter App Example es un proyecto que corre, es una aplicación que tiene login con Firebase y ustedes lo pueden instanciar. Después tengo que identificar dónde voy a guardar ese nuevo archivo. Como ya tenemos el concepto de bricks, ya sé que lo tengo que guardar en Flutter App Template /bricks dentro de esa carpeta. Porque Mason, cuando uno quiere generar un brick, tiene que estar debajo de una carpeta que se llame en ese nombre. Segundo paso, copia de archivos base. De nuevo, este es un script que está escrito en Dart. Después se lo voy a compartir entero, pero es prácticamente, ok, voy a copiar todo lo que esté del source en el destino. Y así voy con todo. En este caso copio el launch.json, el build.gradle. Este proyecto en particular hasta tenía codemagic.yaml. Entonces pueden ponerle todas sus configuraciones que ustedes usan en todos los proyectos. Ahora, eliminación de archivos específicos. Digamos, para desarrollar y para yo poder seguir haciendo PR en ese proyecto, yo uso Firebase, en este ejemplo en particular. Entonces ya sé que tengo que quitar el Google Services y el Google Services, el plist y el .json. Son cosas que no tengo que pasar a la plantilla porque cuando yo instancie esa plantilla, deberían de ser nuevos. Y si ven, ahí en el paso anterior lo identificamos y aquí es que verdaderamente lo borramos. Veo por cada archivo que está en ese list, simplemente elimino el archivo. Identificar valores únicos de las variables. ¿Qué cosas de esa aplicación que yo ya tengo necesito cambiar para que se convierta en una plantilla? En este caso, el nombre de la aplicación. Esta ya es sintaxis de Mason, así uno especifica las variables y así es como Mason después puede preguntarle al usuario cuando hago Mason make mi aplicación y la terminal automáticamente me va a preguntar, ok, ¿cuál es el nombre de tu aplicación? ¿Cuál es el reverse domain? En ese caso, que termina siendo el bundle ID. Pueden ver que aquí está el ejemplo. ¿Okay? Bien, y ya que la identifiqué y definí estas variables, ahora hay que sustituirlas. Les recuerdo que hasta este punto no hicimos, solo copiamos un proyecto entero y eliminamos los archivos que no queremos que sean, que no queremos que sean compartidos. Ahora, voy a iterar sobre todos los contenidos de esa aplicación y voy a sustituir donde sea que diga Flutter App Example por la sintaxis del brick, en este caso de Mason.
Entonces, en vez de utilizar Flutter App Example, voy a usar Project Name, que es lo que yo le di a Mason cuando me preguntó cuál es el nombre del proyecto, Firebase App, y en Snake Case. Después Flutter App Example lo sustituyo por Pascal Case. En este caso, que está separado por guiones, por Param Case, y así sucesivamente. Ya, de nuevo, no es magia, simplemente itero sobre todo y sustituyo. Ahora, creación, después vienen otros pasos ya más custom, creación de archivos específicos para cada flavor. Yo ya sé que, por ejemplo, en iOS, para cada flavor tengo que hacer cierta configuración. Este sintaxis de Mason, de nuevo, es medio complicado entenderlo ahorita, pero si van a la documentación lo van a entender. Pero el punto es que hay un paso que tengo que agregar archivos custom para cada plataforma que quiero utilizar. De aquí solo voy a mencionar algo más que, por ejemplo, recuerden que aquí estoy sustituyendo todo para crear la plantilla. Y hay una carpeta que se llama static dir, donde yo tengo ciertos documentos estáticos. Por ejemplo, este documento lo único que tiene es un mensaje que dice, coloca tu Google Services plist aquí, pero el archivo está. Entonces, cuando yo corra la aplicación, si yo no le agrego el archivo, me va a aparecer un error. Y cuando yo entre al archivo, voy a ver, no lo he sustituido. Ya, entonces se pueden ayudar ustedes a la hora de generar esa plantilla, de decir, ya sé que estos archivos los voy a colocar porque los voy a necesitar, pero les dejo un mensaje para mí mismo que tengo que sustituirlos después. Ahora, copia de archivos de CI/CD. Digamos, si tienen su GitHub Workflows, probablemente, como de nuevo, están copiando de una aplicación origen, tienen sus workflows en la raíz y lo que necesitan es moverlos dentro del brick, dentro de la carpeta brick y hacer ciertas sustituciones. Por ejemplo, uno de los parámetros que podrían preguntar es la versión de Flutter y la pueden sustituir. De tal manera que Mason, cuando ustedes creen esa plantilla nueva, les va a preguntar cuál es la versión de Flutter y ustedes la pasan ahí. Bien, y ahora este es una demo. El GIF sigue cargando, entonces se lo voy a dejar ahí. Entonces, como pueden ver, esa es una aplicación que se llama Firebase App Toolkit Generator y ahí está el main. Si ven, es lo que yo les mostré. Yo les voy a pasar el link a este repositorio para que lo puedan ver. Entonces, ahí está todo el main que yo les acabo de mostrar y lo que les enseño aquí es que cuando yo corro Dart Tool Generator main.dart, que ese generador, vean, ¿cuánto se tardó? 2 segundos tal vez. Y se generó ese nuevo proyecto que pasó de ser un app example a un app template. Y si ven por los curly brackets, se reconoce que ese ya es un archivo, ya tiene la sintaxis de Mason. Ahora aquí, comparando dos archivos, por ejemplo, ahí donde decía Flutter App Example en el landing page, ahora en el archivo generado, lo que dice, si ven, hay un montón de errores, lo que dice es, ahí lo voy a mostrar, ahí Flutter App Example se convierte en AppName, que es la variable. Ya, entonces tomé una aplicación, corrí el generador, me generó una plantilla que después yo puedo utilizar. Bien, igual, bueno, después les puedo mostrar corriendo en vivo, pero en el video, por si acaso. Pero ahora pasemos a lo siguiente, que es, ya sabemos que podemos hacer esto, pero igual hay una fricción. Tener que generar el archivo local, a veces no se entiende muy bien. Como pueden ver, hay una curva de aprendizaje, entonces hay que entender cómo funcionan los bricks, se convierte en una sintaxis compleja, y cuando hay bugs en ese pipeline de construcción del brick, si uno no está familiarizado, es muy complejo. Ya, entonces la idea es abstraer toda esta parte de la generación, es como lo escribí una vez, ya funciona, y ya el resto de gente solo hace PRs. Entonces, ¿cómo puedo automatizar esta generación? En el mundo ideal, yo edito mi código, lo subo a GitHub, creo un PR. Cuando ese PR se hace merge, digamos, yo tengo mi Flutter App Template, le agrego un feature, login con Apple. Entonces, justo después que se haga merge de eso, voy a hacer trigger de un nuevo GitHub Action. Y ese GitHub Action es el que se va a encargar de correr el generador. ¿Ya? Y después eso me genera un brick, pueden crear un tag y ya tienen una nueva versión. Y si leen la documentación de Mason, van a ver que pueden instalar bricks desde GitHub con ciertos comandos, pero ese no es el objetivo de la charla hoy. Aquí es una pequeña demo, no se ve tan bien porque el fondo estaba en negro, pero es el repositorio, ahora un pull request. Cuando hago merge del pull request, se corren todos estos pasos que son el generador. Se hace merge del pull request y después ese action
genera un nuevo pull request que es el del template. Entonces, todo eso se configura en el CI/CD, lo van a poder ver en el ejemplo que les voy a compartir después. ¿Ok? Y si ven, bueno, ahí no se ve tan bien, lo que puedo hacer es mostrárselo aquí. Lo tengo abierto. Dame un segundo. Ok, ahí lo pueden ver. Si nos vamos a los actions. Es más, lo podemos chequear directamente en este. Por ejemplo, este es el ejemplo que yo les voy a compartir. Ya más adelante está el link. Si yo me meto a este PR, si ven, ni siquiera lo creé yo. El que creó este PR fue un bot del GitHub Action. Y como yo hice un pull request con ciertos cambios, se generó se creó el nuevo GitHub Action. Y por ejemplo, ahí le bajé el coverage porque si no me explotaba el CI. Y como me estuve metiendo varios cambios, no es buena práctica, no lo hagan. Pero si pueden ver, ahí se generó el template y lo que está haciendo es sustituyendo todos los cambios que yo hice, lo está pasando debajo del guión bajo brick. Ya, entonces yo hice un PR a un proyecto el cual estaba corriendo y posteriormente un action creó hasta el PR. Entonces no, pues se reduce mucho la fricción. Ya. Ahora volvamos a la charla. Bien, y ahí se muestra cómo se generó. Ahora, aquí vienen los links. Inspiración para esta charla. El Flutter News Toolkit. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de él. Entonces, cuando yo les dije que no es magia, fue lo que me pasó con este repositorio. Yo lo usé un par de veces y hace exactamente todo lo que les acabo de enseñar es lo que este repositorio hace por detrás. Uno, si se mete al repo, uno solo va a ver una aplicación que funciona, pero yo tuve la pregunta, ¿dónde está el brick? Porque esto es un brick que yo instancio y tengo una aplicación con un montón de features ya hechos, autenticación, es una aplicación de noticias, ya tiene un backend de hecho en Dartfrog, y yo simplemente me pregunté, ¿qué es lo que está pasando detrás? Este dash no cuenta, por si acaso, por si lo cuentan, ese no, este no. Bien, y ahí está el link, lo pueden ir a ver, y es bastante similar a eso que les acabo de mostrar. Bien, ahora, conclusiones y próximos pasos que pueden tomar. Lo primero es, nada es magia, faltan links, no se preocupen. Nada es magia, hay que investigar y entender cómo funcionan las herramientas que utilizamos, porque eso es lo que nos permite llegar a ver cómo otras empresas están utilizando la herramienta y entender. Ese repo lleva ahí público más de un año y muy poca gente está haciendo esto. Ya, entonces, sí, imagínense, les repito, si son un software factory o freelancers, podrían tener sus plantillas ya creadas a la hora de le ofrecen a alguien un servicio de autenticación, lo tienen con Firebase, lo escriben una vez y ya saben que va a funcionar. Y lo mantienen actualizado nada más. La simplificación, si hacen algo muchas veces, pregúntense cómo puedo reducir el tiempo. Porque la solución hasta hace un año, antes de Mason incluso, era no, me meto el repo, lo descargo, copio la carpeta y la pego. Pero igual ahí es como, ok, ¿cómo puedo mejorar eso? Mejor corro una herramienta en terminal que en este caso es Mason y creo un brick que ya mucha gente ha usado y es mucho más sencillo. Y la aplicabilidad. Todo lo visto hoy, sí, yo les mostré con una aplicación de Flutter, pero perfectamente podría ser un proyecto de Next.js. Ya, donde solo tienen que identificar qué cosa voy a sustituir del proyecto. Ya. Ahora, siguientes pasos. Yo les recomiendo que vimos que muchos no han utilizado Mason. Es una excelente herramienta para reducir su trabajo como desarrolladores. Por ejemplo, en Somnio o incluso practicando con otros desarrolladores, lo utilizamos mucho. Cada vez que crean un nuevo feature, normalmente, ¿qué tiene? El nombre del feature, blog o riverpod y una vista con un archivo que se llama page y un archivo que hace export de todo. ¿Cuánto se tardan haciendo clic derecho, new, todo eso? Ya, digamos, un minuto. Podrían hacer Mason, create, feature route block. Hay un brick que se llama así, lo pueden descargar. Y solo les pregunta, ¿cuál es el nombre del feature? Login. Se generó todas las carpetas. Eso fue todo. Ya, entonces, todo eso lo exponen en esos videos. Package of the Week Mason y Observable Flutter Mason, que el creador creo que dura como 1 hora y 20 explicando cómo funciona la herramienta en detalle. Siguientes pasos. Esto, un shout out a Verde, que está por ahí sentado. Justo cuando él me escribió para comentarme que estaba trabajando en este concepto y me dijo, hey, yo hice algo similar, pueden ver este GitHub. Yo me metí ayer y pasé un par de horas ahí explorando y tomó este concepto y lo llevó un poquito al siguiente nivel, porque ya no es solo sustituir un proyecto, sino que en este repo hay bricks que me podrá corregir Verde, pero la idea es
que te pregunte qué state management puedo utilizar y pueda elegir uno u otro, qué base de datos local quieres usar, uno u otro. Porque Verde me dijo, esto es un work in progress. Si se van, lleva trabajando ahí en más de un año. Entonces vean cómo ese concepto se tomó y se llevó a otro nivel. Entonces, para simplificar un montón. Entonces, definitivamente, chequéenlo. Cuando les dije lo de no es magia, no todos estamos hechos o nacimos para ir a hacer el engine de Dart, el engine de Flutter en C, C++, pero entendemos cómo funciona y hay gente de la comunidad que hace herramientas como esta que nosotros podemos utilizar. Pero tenemos el valor agregado de que entendemos cómo funciona. Ya por último, lo contactan y le dicen, hey, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo podría yo hacer el mío? Etcétera, etcétera. Las herramientas que se utilizan para esto están en PopDev, se llama Mason. Yo les recomiendo que la instalen directamente en sus compus, ¿sí? No usen Dart Activate porque a veces eso puede dar un poquito de conflicto. Este es el ejemplo que yo tenía para la charla, se llama Firebase App Toolkit. El GitHub, de nuevo, igual es un work in progress, pero todo esto que vimos está público, lo pueden ir a ver ahí. Si se meten a los actions, van a ver que justo después de hacer un PR, se hace un nuevo, justo después de hacer un merge a main, se hace un PR a una rama que se llama template, donde está el brick. Entonces, si ustedes se meten al repo, no van a ver el brick, tienen que cambiarse de rama. Pero, pues, ahí pueden ver cómo lo usan. Este ejemplo es un fork del News Toolkit que le enseñé anteriormente. Y yo simplemente borré todo y arranqué un nuevo proyecto. Pero tomé el valor agregado, no reinventé la rueda, vi que alguien ya lo estaba haciendo y lo apliqué a mi caso de uso. Entonces, ustedes perfectamente podrían forkear esto, borran todo, agregan sus features que ustedes quieren y ya tienen un brick que se genera. Bien, y eso sería todo. Así que muchísimas gracias. Creo que todavía tenemos 4 minutos más o menos. Y bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? 5. Bien, ahí hay uno. Versus usar un snippet. Un snippet. A ver, primero, depende del snippet, porque, a ver, un snippet te podría servir para un archivo, pero ya para tener, digamos, por ejemplo, si yo necesito crear algunos pages, por ejemplo, ese formato de page que yo les enseñé, yo tengo un snippet que me hace un page y solo me pregunta el nombre, funciona bien. Pero cuando ya estamos hablando de generar múltiples archivos que van a ir en conjunto, llegamos al mismo problema. El snippet, yo lo puedo ver, pero no lo puedo correr, no puedo probarlo. Para probarlo tendría que modificar el snippet, instanciar el snippet, probar, algo no funcionó, regreso al snippet, lo cambio, instancio, pruebo. Y la idea de esto es, tengo una aplicación que corre, que yo ya sé que corre, que funciona, y la creo, la convierto en una plantilla grande. Sí. No sé. ¿Ya está avanzado hacia este enfoque o tiene que ser desde cero con este enfoque? No, perfectamente podría ser un proyecto que ya está avanzado. De nuevo, al final, como es simplemente sentarse y la parte compleja es identificar qué cosas tengo que cambiar. Por ejemplo, qué cosas de este proyecto yo necesito alterar para que se convierta en una plantilla. Número 1, y el nombre de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si la aplicación que ya tenés creada se llama, no sé, digamos Uber, por poner un ejemplo, Uber, ya sé que tengo que iterar, ¿sí? Sí, pero las partes nativas, sea en el caso de si usas Platform Channels y Sí. estás trabajando con Swift y con Sí. Android nativo, también se puede… Sí, es exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, aquí nos salimos de Flutter. Esto no Sí, tiene nada que ver con Flutter. Es simplemente leer archivos y sustituir palabras. eh, Entonces va incluido lo nativo. Por ejemplo, ese proyecto, toda la carpeta de iOS, Android, todo eso se copia. Ya. E incluso, por ejemplo, en el caso de uso de ese proyecto en particular, les puedo mostrar aquí si nos vamos al code, en el generador, aquí donde está el main.dart, hay una parte donde se sustituye todo aquí está aquí. O sea, este es un archivo de Xcode, si ven directamente. Xcode Build Configuration Template. Y si ven ahí yo digo, por cada flavor, porque este template te pregunta, ¿cuántos flavors vas a tener? 2, 1, 3, Development, Staging. Y ahí yo digo, por cada flavor, crea este archivo. Ya, entonces, sí se puede hacer. Hola. Normalmente cuando publicas un brick se sube a BrickHub, ¿verdad? Sí.
¿Existe alguna alternativa para manejarlo dentro de un repositorio privado, de modo tal que tus bricks sean privados? ¿O únicamente se puede publicar y acceder a través de BrickHub? Podría vivir en un repo privado, solo que al final, si ustedes tienen configurado GitHub con SSH, cuando ustedes traten de acceder al brick, van a tener permiso perfectamente. Entonces, uno puede instalar bricks utilizando parámetros. Entonces, yo digo, brick, no recuerdo si era install o add en este momento, brick, add, y le paso una variable URL, y le doy el URL del GitHub, y le paso una variable path, que es donde en ese repo vive. Entonces, es más, creo que, denme un segundo, ok, bien. Estos son algunos bricks que yo he creado, no los he tocado en un tiempo, pero, por ejemplo, si ven la estructura de este repositorio para crear bricks, yo creé un brick para eso. Entonces, si ustedes quieren crear un repositorio de bricks, pueden utilizar esto y les crea esta estructura con esta documentación. Y después yo creé uno que de vez en cuando uso, que es Flutter GitHub Workflow. Entonces, solo instancio y me pregunta, ¿qué workflow querés? ¿Querés spell checking? ¿No querés? Y ya creé el archivo. Ya, simplemente porque me ahorro tiempo yo y por eso los publiqué ahí. Pero creo que aquí lo tengo. Aquí tengo cómo se instala, por ejemplo, Mason add bricks repository y le paso el URL. Entonces, con que ustedes tengan acceso a un repo privado con SSH, va a funcionar perfectamente. Debería de funcionar perfectamente. Bueno, yo tenía una consulta. Por ejemplo, en Flutter tenemos lo que es el stateless y el stateful. Y no sé si esto del template también funcionaría cuando usamos Flutter hooks, que un poco cambia esa estructura de las clases. ¿También es compatible con eso? Sí, sí, completamente. Recuerden que aquí lo que hay que pensar es salirnos de Flutter. Esto es simplemente leer archivos y modificar palabras. Entonces, si vos ya tenés un archivo donde tenés, en este caso, tu widget, que es un hook widget, simplemente lo pasás a un brick, seguís la documentación y vos decís, ok, ¿qué de estas palabras tengo que cambiar? Si solo el nombre del widget. Entonces, tal vez vos querés que todos tus hook widgets se llamen appbar hook, o footer hook, o button hook. Entonces, vos simplemente, en ese caso, ¿qué identificás? Lo que quiero cambiar es el nombre, pero el hook siempre lo voy a dejar. Entonces, en la plantilla, solo esa parte la sustituís por name, por la variable name, y sí, pero es edición de archivo. Aquí no tiene que ver nada Flutter, ni Dart, ni nada. Podrían construir proyectos de otras tecnologías. Es simplemente agarrar código, leer, sustituir y volverlo a instanciar. Sí. Igual, de nuevo, hay una curva de aprendizaje, entonces por eso les digo, hay que tomárselo con calma, leer el código, toma un tiempo, pero se entiende. Otra pregunta es, bueno, con respecto a lo que mencionó, ¿no? De repos privados. O sea, mencionaste una solución usar GitHub con SSH, pero digamos si fuera un brick que fuera usado, digamos, tipo Enterprise, que es privado. Ahí tengo la duda existencial, nunca me ha tocado ese caso de uso, pero al final como le podemos pasar un URL, no sé hasta qué punto con que apunte a la carpeta y a los archivos de ese brick se podría instalar. Me queda una duda existencial ahí, no se sabría contestar en este momento, pero lo que sí puede hacer es, digamos, si, no sé, esa carpeta está compartida por alguna razón en el sistema de la empresa y vos puedes acceder al sistema, pero no puedes acceder si no está en tu computadora de la empresa, digamos, se puede instalar por path. Entonces, con que vos tengas acceso al archivo en tu máquina local, podría instalar Mason add --path y le pasas el path de tu computadora donde esté el brick y va a funcionar. Entonces, podría ser un approach, pero te debo la respuesta de lo otro. Bien, y no sé si hay otra pregunta. Si no, solo para terminar, esta es BrickHub Dev. Creo que no lo puedo poner en Light Mode, pero si le doy clic en Discover Bricks, ahí hay varios bricks. Ya varios ejemplos que podrían utilizar y ahí dice pues cuántas personas lo usan, entonces puede ser muy útil. Bien, listo. Solo para cerrar. Bien, pausa. Falla. ¿Qué dijiste vos? Vos fuiste el primero. 9. Pausa. Ok, ahí lo siento, yo lo escuché de primero por aquí. Entonces quedamos aquí. ¿Qué números dijeron ustedes? 12, 11. Ok, bien. ¿Y aquí? Ok, bien. De nuevo, no sé, tal vez, pero yo lo escuché primero aquí, entonces lo siento. Pero 11. Bien. Entonces, ¿cuál? Este no cuenta.
No, los conté muchas veces para que no me pasara esto, así que estoy seguro. Sí. O sea, con este son 12, pero este no cuenta. Bien. Pero ¿quién dijo 11? 11. ¿Vos no dijiste 11? Vení. Bien, un aplauso. No, la llamita es mía. Solo la puse ahí de decoración. Bien, y no sé qué preguntar. ¿Qué preguntar para rifar esta camisa? Dios, tengo la duda existencial. No sé, ¿qué se le ocurre? Uf, estoy en pánico. No sé qué preguntarles, déjenme pensar en algo. Ok, tengo una. Levanten la mano, sí. El primero que levante la mano. ¿Alguien se fijó cómo se llamaba el repo de verde? Nadie. Bien. Ojo, lo tiene al lado, tal vez fue eso. Bien, vení.